en los santos en Cristo Jesús y cuáles son las riquezas de su gloria. Te damos gracias, Señor. Establecemos la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16. La mente de Cristo viene, la mente de Cristo la tenemos, la mente de Cristo la establecemos. Tenemos la sabiduría divina que es Cristo en nosotros, para entender tu palabra, para comprender principios espirituales que nos han sido revelados por tu Espíritu, Señor, en esta noche. Honramos todo lo que tú eres, Jesús. Honramos tu palabra, Espíritu Santo. Seas más tú, menos yo, Señor, porque no quiero hablar lo que yo creo ni lo que yo pienso, sino lo que tu palabra dice, que es más importante que todas las cosas aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, Señor, todo el honor, toda la gloria sean para ti. Declaramos en nombre de Jesús que somos árboles de justicia, plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto a nuestro tiempo y nuestra hoja no cae, y todo lo que hacemos prospera. Todo pensamiento de la mente natural lo llevamos cautivo a la obediencia de ti y de tu palabra, y derribamos todo argumento mental que se levante contra el conocimiento tuyo, Señor, contra el conocimiento de tu verdad y contra el conocimiento de tu gracia. Gracias, Señor, por ese favor que no merecíamos y tú nos los proveíste en la cruz del Calvario, en ese sacrificio completo. En el nombre de Jesús, toda la gloria sea para ti, precioso Rey. Amén. Muy bien, pues vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios de comunicación. Cada persona que nos ve de los distintos países, el día de hoy estamos a 1 de octubre de 2021, 1 de octubre del 2021, y posiblemente esta enseñanza les vaya a llegar en un futuro a través de nuestra página de YouTube, donde está un listado de serie de enseñanzas a través de nuestra página Fe y Poder Guadalajara de la plataforma de YouTube, así como en nuestras páginas de Fe y Poder Guadalajara también, pero en Facebook, y también Ministerios Palabra de Fe Jalisco a través de Facebook, donde puedes seguir cada una de nuestras enseñanzas. Comparta cada una de ellas, compártala a familiares, amigos, para que sean libres. Nuestra única intención es que conozcan más acerca de Jesús. No importamos nosotros, no importa el nombre de Sergio Soto, lo que importa es que la gente conozca a Jesús. Eso es lo más importante, ¿ok? Muy bien, cada persona que nos va a ver de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, de cualquier país de habla hispana, de Europa, España, o de cada uno de los estados de nuestra República Mexicana, cada una de las ciudades también, les damos la más cordial bienvenida. Creo que el Espíritu Santo tiene una palabra específica, especial para cada uno de ustedes, y en el nombre de Jesús creemos que mientras hablamos de la palabra de Dios, porque son las buenas nuevas para el creyente, el Espíritu Santo estará manifestando milagros creativos en sus cuerpos, estará restaurando órganos, estará haciendo órganos nuevos, estará eliminando y quitando toda enfermedad y toda dolencia de sus cuerpos, para que usted sea lleno de la plenitud de Cristo y pueda vivir larga vida y una vida bendecida en abundancia aquí en la tierra, ¿ok? Muy bien, pues la palabra es vida y medicina para nosotros, por eso es que hablamos la palabra de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 14, dice el apóstol Pablo estas palabras: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo, ¿ok? Muy bien, pues vemos el contexto de primera carta a los Corintios 10 y podemos entender a qué se refería. Se refería al pueblo de Israel, haciendo una comparativa en lo que Israel, todos los errores que había cometido Israel, y la idea era principal que nosotros como creyentes no cometiéramos los mismos errores que cometió Israel, ¿ok? ¿Cuál era la situación con Israel? Estamos viendo el tema que se llama guardar la ley o no guardar la ley, y un contraste entre la ley de Moisés y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Cuando hablamos de gracia estamos hablando de un favor, un beneficio que no merecíamos nosotros, sino que es un regalo de Jesús. Cuando hablamos de gracia estamos hablando del regalo de la salvación eterna,
Estamos hablando del regalo de la sanidad en nuestros cuerpos. Estamos hablando del regalo de la saciedad de larga vida sobre la tierra. Estamos hablando del regalo de los bienes y las riquezas, porque Él se hizo pobre en la cruz. Estamos creyendo que Él llevó toda maldición en la cruz por nosotros, para que nosotros podamos recibir aquí la promesa del Espíritu Santo que se le dio a Abraham. Como decía Pablo, nuestro padre, Abraham, nuestro padre, se le dio una promesa. Y la promesa era la bendición que Dios proveyó a Abraham. Y la bendición era también para la descendencia de Abraham. Y si usted está en Cristo Jesús, es un descendiente de Abraham y heredero según esa promesa, ¿ok? Por eso estamos hablando de gracia, haciendo un contraste entre gracia y ley. Porque la ley de Moisés no es aplicable para este tiempo. Estamos diciendo que la ley no es que sea mala, sino simple y sencillamente ya no es aplicable para este tiempo, ¿ok? Y hemos dado muchos ejemplos del por qué no aplicamos ya una ley. Porque hay algo mejor que una ley mosaica y se llama Jesucristo. A través de Jesús vino la gracia. De antemano Él es la gracia. Él es la gracia. Él nos trajo gracia y Él es la gracia. Porque a través de Jesús se nos proveyó todo en la cruz del Calvario. Ahí a Él se le cargó toda maldición por usted y por mí. Y no nada más eso, sino que fue nuestro cordero sustituto. Si Jesús no llevó la enfermedad por nosotros, entonces no tenemos un derecho a exigir delante del mundo espiritual, no a Dios, sino delante del mundo espiritual, exigir que somos sanos por sus llagas. Exigir delante del mundo de las tinieblas que no tienen derecho a mantener nuestros cuerpos enfermos. Si no fuese porque entendemos la gracia de nuestro Señor Jesús. ¿Ok? Él se hizo enfermedad, llevó todas las enfermedades por mí y por usted. Pero también, ¿qué cree? Llevó el pecado por usted y por mí. Si Él ya lo llevó, ¿qué significa? Que nosotros ya no somos pecadores. Ya no somos pecadores, no tenemos naturaleza de pecado. Somos nuevas criaturas, nacidos de nuevo. Que la mente no haya sido renovada y que la gente todavía cometa pecados, bueno, es por falta de renovar la mente, no porque somos pecadores. ¿Ok? Entonces, la gente peca no porque es un pecador, sino porque no ha renovado la mente. De acuerdo al nuevo pacto, esa es el principal motivo por el cual la gente todavía peca en el nuevo pacto. Aunque la Biblia dice que Él llevó nuestros pecados. En otras palabras, según la palabra de Dios y delante del mundo espiritual, ya no somos pecadores. Y el que peca es porque le falta renovar la mente, ¿ok? Porque Él llevó nuestros pecados. Si llevó las enfermedades, también llevó los pecados. Si llevó los pecados, también llevó la pobreza. En otras palabras, ya somos ricos, legalmente hablando, delante del mundo espiritual, somos ricos ya. Somos millonarios según Dios. Somos sanos según Dios. Porque hace 2000 años se llevó la enfermedad a Jesús. Por eso Él lo ve a usted sano. Ahora el problema es que usted tenga una imagen de usted como sano. Dios lo ve a usted como rico, millonario. El problema es que usted tenga una imagen de millonario para que se manifieste en los millones. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué hablamos de dinero? ¿Por qué tiene usted que ser próspero económicamente hablando? Bueno, para contribuir con el evangelio, para que el evangelio se extienda. No se trata de ser rico por ser ricos, sino se trata de ser rico con una función principal de extender el evangelio por toda la tierra. Esa es la finalidad. ¿Y qué cree? Como por añadidura usted va a disfrutar esa riqueza. ¿Ok? Eso es lo más importante que podemos entender acerca de la palabra. ¿Ok? Bueno, pues entendiendo ese principio espiritual, ¿por qué hemos llamado un ídolo, una idolatría, guardar la ley? Bueno, en el nuevo pacto ya es un ídolo. En el antiguo pacto, Dios les hablaba a los israelitas para que ellos hicieran ciertas cosas, y de acuerdo a lo que ellos hacían iban a recibir bendición, pero ni uno de ellos recibió bendición por lo que hacía, porque siempre la regaba, siempre fallaba. Ellos recibían bendición, ¿por qué cree? Por el sacrificio de animalitos que cubría el pecado de ellos, nunca por lo que hacían. Es decir, si fallaban en un punto de guardar la ley y no guardaban los 613 mandamientos con un solo mandamiento que no guardaran, que no cumplieran, se hacían transgresores de toda la ley y culpables y merecían un castigo según la ley de Moisés. Por consecuencia, nadie pudo recibir sanidad de acuerdo a la ley, nadie pudo ser prosperado de acuerdo a la ley, nadie vivió larga vida de acuerdo a cumplir una ley.
No vino por cumplir una ley. Ellos vivieron larga vida, fueron prósperos, personas fueron sanos, hubo milagros de sanidad en el Antiguo Testamento. ¿Por qué cree? No por guardar la ley y los mandamientos de la ley de Moisés. No, ellos recibieron eso porque venían corderitos a sustituirlos y se sacrificaban animales, derramaban sangre para cubrir el pecado de ellos. Entonces ellos recibían el favor de Dios manifestándose sanidad en sus cuerpos. Tan solo Números 21. ¿Qué decía Números 21? Que serpientes ardientes venían a morder al pueblo. Y moría mucho pueblo, dice la Biblia. ¿Y qué pasó? Pusieron en un asta una serpiente de bronce que representaba a Cristo Jesús llevando el pecado de nosotros. Y si llevó el pecado, ¿qué cree? Ellos veían a la serpiente de bronce y decían: ese es el cordero que va a venir en un futuro. A lo mejor cientos de años después, miles de años después, pero a través de ese cordero nosotros hoy en este antiguo pacto, bajo la ley de Moisés, recibimos sanidad. Y personas que estaban muriendo literalmente por las mordeduras de esas serpientes venenosas, todo veneno era cortado y quitado de ellos. No por cumplir mandamientos, no por cumplir la ley, sino porque veían a Cristo en esa serpiente de bronce, ¿ok? Es importante entender eso, Antiguo Testamento eran bendecidos porque había animalitos que cubrían su pecado, no porque guardaban los mandamientos. Ahora, ¿quién hace pensar a una persona nacido de nuevo, cristiano, evangélico, que tiene a Cristo en su corazón, que recibió el poder del Espíritu Santo, que habla en lenguas, que fluye con los dones espirituales? ¿Qué le hace pensar que en este Nuevo Testamento, ahora sí, guardando una ley, lo va a llevar a recibir la bendición de Dios? ¿Qué lo hace pensar? Si en el Antiguo Testamento nunca recibieron bendición por guardar la ley, por portarse bien y querer guardar mandamientos, no, recibían bendición porque su pecado era cubierto. Y en ese momento Dios manifestaba bendición a ellos, porque Dios les mostraba en esos corderos a Jesús. Y ellos veían a Jesús en esos corderos. Y al ver a Jesús en esos corderos, ellos recibían sanidad, recibían bendición financiera. No era por guardar la ley. Quitémonos esa mentalidad. A lo mejor aquí no tenemos a ninguna persona con esa mentalidad, pero sí tuvimos personas en el pasado con esa mentalidad, que se fueron de aquí para guardar una ley y ahorita están guardando una ley. Imagínense, si no lo pudo guardar Israel, lo guardaron un mexicano con el nopal en la frente. Mi hermano, no. Y no lo digo de manera despectiva, porque yo también soy mexicano con el nopal en la frente y no me creo judío. Yo soy mexicano con el nopal en la frente. Me gustan los nopales con huevito guisado, mi hermano. Riquísimos, riquísimos. Entonces soy un mexicano, no me avergüenzo de ser mexicano, no me avergüenzo que me gustan los nopales. Nunca me avergonzaré de ello. Pero ¿qué cree? Tampoco voy a hacer de menos mi nacionalidad mexicana para quererme judío. Eso sería algo incorrecto. ¿Me entiende? Personas hoy te están guardando la ley. Si no la guardó Israel, ¿usted cree que la va a guardar ahorita una persona que era evangélico y va a ir a guardar la ley? ¿Usted cree que va a poder guardarla y que va a recibir bendición? Para poder recibir bendición, las personas que eran evangélicos y se fueron al judaísmo mesiánico, al adventismo, y que están guardando el Shabbat, el séptimo día, están guardando la ley mosaica, la ley levítica, si ellos quieren recibir bendición y quedar bien delante de Dios, agradar a Dios por recibir la ley mosaica, entonces tendrían que volver a sacrificar borreguitos, derramar la sangre para que su pecado quede cubierto. Pero ¿qué cree? Ya no existe el sacrificio de animales, ya no hay más segundo templo de Salomón, ya no existe. En el año 70 fue destruido, y si fue destruido ya cesaron los sacrificios. Ya no hay, no lo hace Israel. Y la única manera de cubrir el pecado de alguien que quiere guardar la ley, la única manera es sacrificar corderos, que representan ¿a quién cree? A nuestro Mesías, que ya vino más de 2000 años ya hace. Entonces, personas que quieren volver a guardar la ley, mi hermano, están diciendo, haciendo un lado el sacrificio de Jesús. Muy bien, pues vamos a ver por qué no guardamos la ley. Ok. La palabra en Juan 19:30 dice así la palabra: cuando Jesús hubo tomado el vinagre,
dijo esta expresión el Señor: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, ¿qué dice? Sencillo, entregó el Espíritu. Jesús es nuestro Cordero que nos sustituyó en todas las áreas. Íbamos a morir de una enfermedad incurable a lo mejor, pero entendemos que nuestro Cordero no sustituyó llevando la enfermedad. ¿Ok? ¿Qué significa consumado es? Bueno, la Biblia Castilian, no nada más Reina Valera, sino la Castilian, dice: cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. En otras palabras, lo que decía la ley de Moisés, lo que decían los profetas, lo que decían los salvos que creen, literalmente estaba cumplido ya en esa cruz, en Cristo Jesús. Ahí Él vino a cumplir y a consumar lo que la ley decía del cordero, de los sacrificios de corderos. La Nácar Colunga, que es una Biblia católica muy buena, por cierto, dice: cuando hubo gustado el vinagre, dijo Jesús: todo está acabado. E inclinando la cabeza, ¿qué dice? Entregó literalmente el Espíritu. La palabra consumado es teleo, y la palabra consumado es tetelestai. La palabra teleo, consumado, significa finalizado está. ¿Ok? Aquí fue finalizado. ¿Qué fue lo que se finalizó ahí? Una ley de mandamientos que Dios le representaba a través de los sacrificios de animales, que ahí venía un cordero en un futuro. Y cuando Cristo se sacrifica en la cruz, en ese momento se concluye el objetivo principal de la ley. El objetivo total de la ley se cumplió ahí. Dios estableció la ley para decirle al pueblo: no pueden cumplir todos los 613. Tienen que doblar sus manos, tienen que ser humildes y ahora entender que necesitan a esos corderos que se sacrificaban cada año. Pero esos corderos, que cree, simbolizaban a Jesús, era un tipo de Jesús. Entonces ahora ellos tenían que entender que necesitaban a Jesús, el Cordero de Dios, que quita todo el pecado del mundo. Ya lo quitó el pecado del mundo. ¿Ok? Entonces la palabra teleo significa finalizar, o también dar efecto a algo. ¿Qué significa dar efecto? Bueno, cumplir lo que algo decía. En otras palabras, cumplir la ley, dice, intencionalmente. Acabar también significa, o sea, consumado significa ya está acabado, ya. No más sacrificios de animales, no más ley de mandamientos, ya no más. Significa pagar el precio también. Consumado significa está pagado ya. La deuda está pagada, ya no hay más deuda. Si usted ya no es más pecador, ¿para qué guarda mandamientos para no ser pecador si ya no es pecador? La deuda por el pecado fue pagada en la cruz del Calvario. 3 horas de tinieblas se descargó todo, maldición, incluía el pecado. 3 horas de tinieblas le cargaron toda nuestra naturaleza de pecado. Pero esa naturaleza de pecado Jesús tuvo que trasladarlo a un lugar. No hay un evento, no hay una profecía, no hay un momento, sino es hasta cuando desciende a las profundidades del mar que se le descarga todo nuestro pecado. Él tuvo que llevar y trasladar nuestros pecados, dice Miqueas capítulo 7, nuestras iniquidades a las profundidades del mar, al corazón de la tierra, como dice Mateo 12:40. Ahí tuvo que descargársele el pecado. Pero ¿qué cree? Él no quedó como pecador en las profundidades de la tierra, sino que el Espíritu de Dios lo resucitó al tercer día, porque no había derecho a mantenerlo como pecador, porque no eran los pecados de él, eran los pecados de nosotros. ¿Entiende? Entonces cumplido está, acabado está, pagada está la deuda. Ya no, usted ya no es deudor, porque hay muchos cristianos que se sienten deudores. Yo he escuchado a personas cristianas en el mundo cristiano evangélico que dicen: me siento deudor, creo que le debo a Dios, me siento deudor.
hay algo que necesito hacer para Dios para pagar lo que Él hizo por mí. Nadie puede pagar, es imposible. Cualquier obra, cualquier acción que usted haga para tratar de pagar el precio por lo que ese precio tan grande que se pagó en la cruz, nunca lo haríamos, ni que usted fuera el dueño de toda la tierra y tuviera todo el oro de la tierra y dijera: tengo el planeta Tierra, Señor, con este planeta y el oro de este planeta, yo voy a comprar la salvación que tú pagaste por mí. No se puede, es imposible. Y ahora, ¿qué pasa con las personas que van y se sacrifican su cuerpo? Que se van de rodillas y se sacan sangre, que se dan nopalazos en la espalda. ¿Qué pasa con ellos? Dígame. ¿Podrán pagar el precio por la salvación? No. Por eso en el cristianismo evangélico no nos sacrificamos. Por eso yo no creo en el ayuno de abstención de alimentos, porque el ayuno de abstención de alimentos no es más que sacrificar su estómago. Y cuando usted le deja de darle alimento a su estómago, jugos gástricos están dañando el estómago, y ese estómago es parte de un cuerpo donde está el espíritu humano, y ese espíritu humano se unió a Jesús y es templo del Espíritu Santo. Por eso yo no daño mi estómago dejándole de dar comida. Por eso no creo en el ayuno de abstención de alimentos. ¿Ok? Por eso no creo. Porque creo que es un sacrificio que la gente tiene que hacer. ¿Cuál diferencia hay entre alguien que se va de rodillas en la basílica aquí? ¿Cuál es la diferencia de alguien que se va de rodillas de 1 kilómetro caminando y destroza sus rodillas y le sale sangre? ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano evangélico que quiere ayunar y sacrificar su estómago? Dígame, ¿cuál es la diferencia? Ni una. Tanto uno como el otro están dañando parte de sus cuerpos. Es la misma. Por eso nadie que diga que va a obtener un beneficio por ayunar o eliminar alimentos de su cuerpo, o se creen más espirituales porque dejan de comer cosas. ¿Qué cree que los sentidos espirituales que tenemos nosotros dependen de dejar de comer para oír la voz de Dios? Mi hermano, no. Si usted quiere oír la voz de Dios, abra la Biblia, por el amor de Dios. No deje de comer alimentos. Quiere, Señor, háblame. Voy a dejar de comer 3 días para ver si así me hablas y estar sensible a tu voz. El Señor le dice: ay, hijo mío, por Dios, habito dentro de ti. Solamente háblame, comunícate conmigo y yo te contestaré, hijo mío. Que no, eso dice la Biblia, que Él nos respondería. Creo que viene en Jeremías, ¿no? 33:3, ¿qué dice? Clama a mí, ¿qué dice? Yo te responderé. Sencillo, ¿no? Quiero oír la voz, Señor, y voy a dejar de comer 5 días para ver si puedo ser sensible a la voz de Dios. Dios mío, si usted tiene la mente de Cristo, póngase a estudiar la palabra y Dios le va a hablar ahí. ¿Ok? No tiene que sacrificarse. Hay gente que quiere oír la voz de Dios y estar sensible a la voz del Espíritu, dejando de comer. No, mi hermano, jugos gástricos van a dañar su estómago, sus paredes intestinales, y a la larga: pastor, quiero que ore por mí. ¿Por qué? Porque ayuné 50 días, Dios mío. No, mi hermano, no sacrifique su cuerpo. Hay alguien que se sacrificó ya en la cruz, y eso es gracia. Es recibir lo que Cristo ya hizo por mí. No voy a ser sano por ayunar. No voy a oír la voz por ayunar, porque Cristo y yo somos uno. Y Él habita en mí, habita en usted. Solamente tenemos que hablar con Él, es todo. Y oír su palabra, para que a través de su palabra Él también nos hable. No necesitamos ayunar. Créalo que no necesita ser sensible a la voz del Espíritu. Ahora, yo le preguntaría: si ayunar me hace más sensible para oír la voz de Dios, entonces, ¿qué haría un sordo que deja de comer? Imagínense, llega a la iglesia y se convierte a Cristo un sordito, ¿no? Pero como no creen en milagros y sanidades, pues nunca oran por él y nunca sana de la sordera. No oye nada. Y de repente el pastor diciéndole por señas: a ver, fíjese, a los que no ayunan, fíjese cómo le vamos a decir, ¿eh? Ese lenguaje, así dice, quiere decir: no comas, ¿no? Deja de comer algo así. ¿No se significa o no? ¿O cómo se dice? No comerás.
Tú estás enseñando el lenguaje de señas, ¿no? No digas a esa habilidad para hablar tanto de... Bueno. ¿Y qué más? Bueno, ya le dijimos las señas, ya se las dimos al sordito, es decir, ponte, deja de comer, no comas ya, ponte a ayunar. Y luego, estos son los 10, ¿no? ¿Qué ayuno es ese? Interprete. Mire, ¿qué ayuno es? ¿Pero qué ayuno es? ¿Quién hizo el ayuno de 21 días? Daniel, ¿no? Fíjese, qué manera de comunicar, ¿no? A través de señas. Bueno, imagínense el sordito, ya le dijimos, deja de comer 21 días. Imagínense el sordito. Bueno, si es cierto, el pastor lo dice que ayune 21 días, capaz que sí oigo la voz de Dios. Ahora, llegando al 21 días, el sordito quiso oír la voz de Dios, porque mucha gente cree que tiene que oír lo audible, no es así. Lo oímos aquí en nuestro corazón, como un testimonio interno, mi hermano, así lo oímos. Percibimos el mundo espiritual de diferentes maneras, ¿ok? Ahora, inclusive a veces vienen como tipo de pensamientos demasiado fuertes, son los pensamientos, no son pensamientos naturales, son pensamientos demasiado fuertes, más allá de un pensamiento natural, pero creemos que son pensamientos, que pueden confundirse con los pensamientos de nuestra mente natural, pero no son de nuestra mente natural, ¿ok? Ahora, imagínense el sordito que quiso oír la voz de Dios y resulta que llegó los 21 días y no pudo oírla, porque quería oírla. No lo oyó porque era sordo, pero no entendía que aquí en el interior habitaba el Espíritu. Eso es lo más importante. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con gracia? Es sencillo. Cristo ya hizo todo por nosotros, se sacrificó por usted, amigo de internet, para que usted ya no se tenga que sacrificar ni su propio estómago. Ya no va a oír la voz así, no va a ser sanado por ayunar. Olvídese. ¿Para qué sirve el ayuno? Pues váyase a Isaías 58. Él dijo que el verdadero ayuno era ¿qué? Ayudar a ver huérfanos, darle a comer al necesitado, pobres, viudas, etcétera. Haz las obras de Jesús, quita la ligadura de opresión, dijo Jesús. Ese es el verdadero ayuno. Por cierto, mañana vamos a hacer un ayuno. A las 4 de la tarde vamos a salir a las calles de aquí de Jalisco, vamos a tocar puertas y vamos a ministrar, a predicar a Cristo y ministrar a los enfermos. Mañana a las 4 de la tarde. Ese es el verdadero ayuno que dijo Jesús en Isaías 58, que Dios habló al pueblo de Israel, no dejar de comer. Personas que ayunan y a la hora el comportamiento de ellos es diferente. Un hombre llamado Acab ayunó para ver cómo mataba a un hombre llamado Nabot y quitarle su viña. Imagínense. O sea, en otras palabras, abstenerse de alimentos no, es mejor tener un corazón de acuerdo al corazón de Cristo. Es más importante que ponerse o abstenerse de alimentos, o quitarse el no consumir alimentos. Ese ayuno literalmente ya no aplica. Ok, entonces, ¿por qué no cumplimos la ley? Porque ya fue clavada en la cruz. Colosenses 2:14. Colosenses 2:14, ¿por qué no cumplimos la ley? Porque ya fue clavada en la cruz. Todos los decretos, todo lo que la ley decía que era contrario al ser humano que practicaba la ley, que cree, ya fue clavada en la cruz. Todos esos decretos, todo lo que nos acusaba. ¿Sabía que Satanás se aprovechaba de la ley de Moisés? ¿Sabía que Satanás se aprovechaba de la ley de Moisés, de los mandamientos, para acusar a los hijos de Dios? En aquella época, para acusar y decirle al que no cumplía la ley, ya ves, eres un pecador, no mereces el favor de Dios, eres un pecador y te mereces un castigo. Satanás se aprovecha de la ley. ¿Y qué cree? En este tiempo es la misma. El cristianismo que quiere practicar la ley de Moisés y guardar mandamientos es la misma. En este tiempo es lo mismo, porque al que no la cumple, ¿qué cree? El dedo acusador está ahí. Son pecadores porque se las llevan comiendo carnitas de cerdo.
Son pecadores porque comieron camarones y yo soy muy santo porque no como camarones ni carnitas de cerdo. Así es el clásico fariseísmo en el tiempo actual. Es igual. Todos son pecadores menos ellos, Dios mío. No entienden el sacrificio de Jesús, pero bueno. Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Y esa acta de los decretos, ¿qué creen? No será contraria. Quitándola de en medio y la clavó ¿a dónde? En la cruz. Ahora, si usted lee esa traducción, pues va a encontrar acta de los decretos. Pero vamos a otras Biblias un poco más flexibles o más entendibles, que es la Biblia al día. Por ejemplo, la traducción Biblia al día de Colosenses 2:14 dice anular la deuda que teníamos pendiente. Anular la deuda. Bueno, el 13, ¿qué dice? Vamos a leer desde el 13, ¿no? Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente ¿con quién? Con Él. Dice que estábamos muertos, pero nos dio vida Dios juntamente ¿con quién? Con Cristo nos dio vida, ¿ok? Pasamos a vida nueva, resucitamos juntamente con Cristo hace más de 2000 años. Y luego dice, ¿cómo? Perdonándonos los pecados. Por eso ya no somos pecadores, porque hace 2000 años nos perdonó ya los pecados, ¿ok? ¿Y qué cree? Pasados, presentes y futuros ya fueron perdonados hace aproximadamente 2000 años, ¿ok? Entonces nos dio vida juntamente con Jesús y nos perdonó los pecados. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando nos perdonó los pecados, ¿ok? Ya no somos pecadores. Ahora, en el 14, si nos perdonó los pecados, entonces dice que también anuló el acta de los decretos. Ya no hay una ley mosaica que lo acuse usted como pecador por infringir una ley. Ya no existe. Porque él dice que era contraria esa acta de los decretos. Era contrario a usted porque fallaba en uno de 613, literalmente castigo. ¿Ok? Y no nada más eso, sino que la quitó de en medio. ¿Qué significa de en medio? Que ya no había una ley entre Dios, la ley y usted. Ya la quitó de en medio. Ya no existe ese obstáculo para acercarnos a Dios. No existe. Quita la ley y ya tenemos acceso por la sangre de Jesús. Tenemos acceso literalmente al trono de la gracia. Literalmente Dios habitando en nosotros. Ya no tengo que alcanzar a Dios. Él ya habita en mí. Habita en usted. Anuló el acta de los decretos. Bueno, otra traducción dice, Colosenses 2:14. La Biblia la Biblia de las Américas dice, y habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y la ha quitado de en medio clavándola en la cruz. Biblia al día dice, y anular la deuda que teníamos pendiente. Fíjese, anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley de Moisés. Es decir, había una deuda. Siempre los que vivieron bajo la ley, cumpliendo la ley de Moisés, siempre fueron deudores. ¿Por qué deudores? Porque no podían cumplir 613 mandamientos. Siempre. Debían 1, debían 2, debían 5, debían 20, debían 50, debían 300 y muchos debían, ¿qué cree? Muchos debían 612 mandamientos, nada más cumplían uno e infringían 612, Dios mío. Siempre eran deudores, porque siempre infringían por lo menos uno de 613. ¿Ok? Entonces dice la Biblia al día que anuló la deuda que teníamos pendiente. ¿Por qué? Por los requisitos de la ley. La ley era como el dedo apuntador que te decía, has fallado. Pero Señor, ya llevo 612 con la mitad del otro, pero te falta cumplir la mitad de uno y eres culpable de todos. Mereces castigo. Según la ley así era, era un dedo que te apuntaba. ¿Y qué crees? Satanás se aprovechaba de la ley de Moisés. Lo que era bueno, Satanás lo tornó en malo. Lo que era bueno, siempre el dedo acusador de Satanás te decía, infringiste la ley. Eres culpable, mereces castigo. Así era la ley, mi hermano.
La otra vez vimos la analogía que había en Romanos capítulo 7 con el matrimonio, con el marido agresivo con la mujer. Así era la ley. Como aquel marido agresivo con la mujer, así era la ley. Siempre así era. Pero si ya cumplí en todo, ya hice el aseo, ya te lavé la ropa, ya te planché la ropa así como a ti te gusta, exactamente con el doblez ahí donde va. Ya hice todo el aseo de la casa, ya hice la comida que te gustaba, el platillo favorito tuyo. Y el último llega, sí, pero las tortillas yo no las quería de la tortillería, yo las quería, ¿qué crees? Ahí en el comal, calentaditas, y no me las hiciste así. Así era la ley. Nunca complacía al marido, a la mujer. La ley, nadie podía complacer a los requisitos de la ley. Nadie podía satisfacer y cumplir los requisitos de lo que la ley exigía de la humanidad que practicaba la ley. En este caso el pueblo de Israel. Por eso había sacrificios de animales, porque no podían cumplir la ley. O sea, ¿a quién le hace pensar que en ese nuevo pacto van a cumplir la ley? ¿A quién le hace pensar eso? ¿O quién tiene la idea de cumplirla? Bueno, solamente aquel que no entiende el nuevo pacto, no entiende que la ley ya fue un periodo, ya se cumplió, ya se anuló, ya se abolió, ya no es aplicable para los nacidos de nuevo, porque Cristo nos quitó el pecado. Si Él me quitó el pecado, ¿para qué cumplo mandamientos? Para que me quite el pecado, si ya me lo quitó. ¿No se le hace medio ilógico pensar eso? Entonces dice la Biblia, palabra de Dios para todos, dice, teníamos una deuda, palabra de Dios para todos. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. Siempre había una deuda. El ser humano siempre era deudor, siempre era un deudor. Dice, la cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta, ¿dónde cree? En la cruz. En otras palabras, la ley era así, o más bien la persona que dice que en el nuevo pacto, en Cristo Jesús, creyendo en Jesús y entendiendo la sangre que se derramó por sus pecados y entendiendo que Cristo Jesús le quitó los pecados, imagínense, es como esto. Usted pide un crédito de Infonavit, nuestra gloriosa institución, honorable institución, Instituto de Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, le dio un crédito de 300,000 pesos mexicanos, 15,000 dólares estadounidenses. Pero ¿qué cree? Lo va a pagar a 20 años y va a pagar 2 veces más, es decir, 900,000 pesos, que vienen siendo 45,000 dólares americanos. Y va a estar usted pagándolo, ¿no? Y de repente llega alguien, llega su servidor Sergio Soto, ahora que sea millonario, ¿no? Digo, hermano, ya voy al Infonavit a ver cuánto debe el hermano Clodomiro. Imagínense, ¿no? No, pues que debe 30,000 dólares, nada más pagó 15,000, debe 30,000, 600,000 pesos mexicanos. Yo, a ver, aquí está el cheque. Órale, bueno, ya no existen cheques, ¿no? Aquí está la transferencia, la transfer. Aquí está, a ver, ¿cuánto debe? No, pues que 30,000 dólares, a ver, 30,000 dólares traspasados a la cuenta de Infonavit de el hermano Clodomiro. ¿Ya quedó? Ahora, ya llego con el hermano Clodomiro. Hermano Clodomiro, ¿qué crees? Pues el Señor me dijo que fuera Infonavit y ¿qué crees? Que pagara tu deuda. Y el hermano Clodomiro se quedó medio ciclado. Pues gracias, pastor, pero ¿qué cree? Yo saqué esa casa y yo la pago. Dios mío. Qué incongruente, ¿no? En lugar de decir, pastor, gracias porque pagó la deuda al fin. Quedé libre de que cada quincena me van a estar descontando. No, yo la saqué y yo la pago. Es lo mismo con la gente que ahorita quiere guardar la ley. O sea, Cristo ya pagó todo lo que la ley exigía, ya lo pagó, lo cumplió en la cruz. Y la gente, no, yo quiero guardar la ley porque yo quiero cumplir. No me importa que Cristo haya pagado la ley, haya cumplido la ley, no me importa, yo la voy a cumplir. Imagínense, si no es una idolatría eso. Creerte tú superior a Cristo, pensar que tú puedes pagar una deuda cumpliendo una ley de Moisés, es lo mismo, ¿no? Que usted tenga una deuda en el banco, que pide un préstamo, de repente llegue alguien a pagarlo y que ya usted llega al banco, nadie se dio cuenta, porque he habido testimonios de hombres que les pagaron las deudas. Creo que Kenneth Copeland, que algo así hubo
que alguien le pagó la deuda, llegó y no, pues debía no sé qué tanto, pagaron. Imagínense, ya llega usted al banco con el gerente, señor gerente, pues vengo a abonar a la deuda. Y que le dije, ya no te preocupes, Anastasio, no te preocupes, tu deuda está liquidada. Y eso, no, pues alguien vino a pagarla. Bueno, pero de todos modos recíbeme el abono, porque yo lo tengo que dar, creo, yo saqué el préstamo y yo lo voy a seguir pagando. Es lo mismo con la gente que quiere ahorita, óyeme, si ya te liberaron de la deuda, recibe la gracia, recibe el favor, ese regalo te lo dieron, ya recíbelo. Ya no hay más pecado, recibe la justicia. Recibe que el pecado ya fue cargado en la cruz. ¿Para qué cumples una ley para no pecar? Imagínense, es que no voy a comer carnitas de cerdo para no pecar. No voy a comer camarones, no voy a comer conejo para no pecar, porque eso es pecado. Y voy a dejar de comer para no pecar. A ver, Clodomiro, esa deuda ya está pagada, el pecado ya está pagado. No tienes que cumplir mandamientos para no pecar. Recibe la gracia de Jesús, el pecado ya se le cargó a él, ya no es pecador, Clodomiro. Pero ¿qué pasa si me como una pata de conejo? Mejor disécala y guárdala para la buena suerte. No creemos en la buena suerte, es broma, no creemos en la buena suerte. Nosotros creemos en la bendición de Cristo, que ya nos las dio. Hace 2000 años ya somos benditos, somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ya no tenemos deuda. Nadie puede decir, eres deudor y te mereces castigo. Nadie. Satanás no puede venir a acusarnos. No. Por eso usted libremente puede tomar coca, pero no tome mucho porque puede dañar sus riñones. Lo aclaramos. Entonces, Biblia en lenguaje sencillo, Colosenses 2:14 dice, la ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. O sea, la ley ya le puso fin. Dice la Biblia del lenguaje sencillo, Dios le puso fin a esa ley. ¿Por medio de quién? De la muerte de Cristo en la cruz. Ya, no más ley mosaica, no más. Ahora, ¿significa eso que estoy en contra de la ley? No. Lo que estoy diciendo, que la ley ya no me aplica a mí como un hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo, no me aplica. Ya no tengo que cumplirla porque es un mandamiento obsoleto. ¿Ok? Imagínense la ley de tránsito en 1810. Caballos circulando por las calles de Jalisco con ruedas, jalando las carretas. Las mujeres emperifolladas ahí de la alta sociedad, ahí con su plumita acá y arriba de los caballos. Órale, échale. Y el tránsito ahí. Imagínense el tránsito. Señorita, la vamos a multar porque no prendió el direccional. Imagínense, con caballos al frente, por Dios. Ahora, ¿estará vigente esa ley de tránsito de 1810 ahorita? Mi hermano, ya no hay caballos en carretas, excepto que vaya a pasearse al centro de Guadalajara. Ya no anda la gente en carreta de caballos. No existen ya la manera en que se tenían que doblar a la derecha o a la izquierda. Ahora existen automóviles, amigos que quieren guardar la ley, existen automóviles donde ya prendes tu direccional y vas a decir que vas a dar vuelta a mano derecha. Ya ningún tránsito de 1810 va a venir a usted a multarlo porque no le dijo al caballo que le diera la vuelta para el lado derecho. O sea, ya no. Es la misma que el que quiere guardar, cuando ya está la ley de Cristo, quiere venir a guardar la ley de Moisés. Es la misma que alguien quisiera multarlo porque no anda en caballos y porque no le dijo al caballo que diera la vuelta a mano derecha o a mano izquierda. La misma. ¿Verdad que ya la ley esa no me aplicaría a mí de 1810? No, eran era otro mundo literal, eran otras situaciones, eran otros vehículos, eran otros tránsitos, sin mordida, por cierto, eran otros tránsitos. Pero ¿qué cree? Eran circunstancias diferentes. Los semáforos no eran igual, a lo mejor ni semáforos había.
Es sencillo entenderlo. Digo, si quiere ver eso, vea películas de 1800 por allá. Que a mí me emociona ver esas películas. Entonces ya no cumplimos la ley, dice la ley. Dios puso fin a la ley por medio de la muerte de Cristo. Ya no estamos bajo lo que fue una guía. ¿Por qué no cumplimos la ley? Porque la ley fue un guía. Dice Gálatas 3, 23 y 24. Gálatas 3, 23, ¿ya lo tiene? Gálatas 3, 23. Pero antes que viniese la fe ¿en quién? La fe en Cristo, ¿ok? Antes que viniese la fe, ¿cuál fe? La fe en Cristo. Estábamos confinados bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Encerrados para aquella encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, es decir, no había fe. La ley no era de fe, no tenía nada que ver con la fe, ¿ok? Y luego dice el 24. Vamos a leer Gálatas 3:23, pero en la Biblia, palabra de Dios para todos. Antes de llegar la fe, éramos prisioneros de la ley. Fíjese lo que dice. Antes de llegar la fe, éramos prisioneros de la ley. No tuvimos libertad, sino hasta que Dios nos mostró el camino de la fe que llegaba. Nadie podía tener libertad por la ley de Moisés. Gálatas 3:23 en la Biblia en lenguaje sencillo. Antes de eso, la ley fue como una cárcel, dice, donde estuvimos encerrados hasta que vimos que podíamos confiar en Cristo. Era como una cárcel la ley. Imagínense, era una esclavitud estar en la ley. Gálatas 3:24, Reina Valera 60 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Biblia en lenguaje sencillo dice: la ley fue como un maestro. La palabra ayo que viene en Reina Valera 60 es un maestro, eso significa un maestro. Pero la ley fue como un maestro que nos guió y nos llevó hasta Cristo. Solamente fue un guía, un maestro. Muchos catalogan la palabra ayo como una nana o una niñera que era una esclava de la familia real que cuidaba y educaba a los hijos del rey, algo así. Imagínense, lo cuidaba, lo educaba, lo protegía, etcétera, etcétera. Algo así era, como una nana. Imagínense una niñera, imagínense, ya tiene 18, 20 años, aquel niño que tenía 1 año cuando empezó a educarlo, tiene 18, 20 años. ¿Usted cree que sirva de algo la nana? Mi hijo, no te subas al caballo porque te vas a caer. ¿Será correcto que la nana le esté diciendo al joven de 20 años? No. Es parecido, la ley es como un guía, es un maestro, es alguien que nos llevaba y nos simbolizaba a través de los sacrificios de animales a Cristo Jesús. Una vez que nos mostró, la ley de Moisés nos mostró a Cristo, que era el objetivo principal de la ley, mostrarnos y llevarnos a Cristo como un maestro, un guía. Una vez venido Cristo, ¿qué cree que pasa? ¿Para qué queremos a la nana? Imagínese el muchacho de 18, nana, cámbiame los pañales, nana. Imagínese la nana. Oye, ya tienes 18 años, ya te puedes cambiar solito, ¿no? Es la misma, mi hermano. Por eso ya no ocupamos la ley, ya no ocupamos una nana que nos esté. A ver, pórtate bien, porque Éxodo 20 dice: no robarás. No le robes al dueño de la empresa donde laboras, a tu patrón. No le robes, no le robes. Es como una nana que está diciendo que no haga ciertas cosas. Pero en Cristo Jesús, por la sangre de Jesús, por el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos da testimonio de que somos vivos espirituales, que tenemos vida eterna en nosotros, que hemos pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, hace que nosotros, y nos impulsa tanto el querer como el hacer, para hacer cosas conforme a la voluntad de Dios y no andar robando al dueño de la empresa, ¿me entiende? Entonces ya no ocupa una nana, ahora tiene un libre albedrío para decidir, guiado por el Espíritu Santo, a no robar,
No necesito la nana que me diga no robes, no robes. No, ya tengo el Espíritu de Dios que me da testimonio de que no le debo robar al patrón, sino que mi bendición proviene de lo alto, del Dios Altísimo, como le dijo a Abraham, aquel rey que le quería dar, ¿qué? Bienes y riquezas. Igual, mi bendición no viene de lo que me dé el mundo, mi bendición viene del Dios Altísimo. Por eso no necesito robarle al patrón, porque yo soy bendecido, soy bendito, soy prosperado, soy enriquecido por la gracia de Jesús, porque Él se hizo pobre para que yo fuera rico en la cruz. Por eso no dependo de robarle a un patrón para ser enriquecido. Dependo de creer lo que Jesús hizo por mí y recibirlo por la fe. Es todo. ¿Me entiende? Por eso no robamos. El que necesita una nana para no robar, es decir, la ley de Moisés que le diga que no robarás, para poder cumplirla y no robar, lo está haciendo hipócritamente, porque sí quiere robar, pero no lo hace porque una ley le dice que no lo haga. Qué feo, ¿no? Qué feo hacer las cosas o no hacer las cosas porque hay alguien que me lo está diciendo que no lo haga. Lo importante, ¿por qué mejor no lo hacemos? No hacemos cosas malas porque amamos a Dios, porque amamos a nuestro prójimo, porque amamos a esta humanidad como Cristo nos amó. ¿Por qué no lo hacemos así? ¿Ok? Entonces, ¿por qué no cumplimos la ley? Porque es un guía, ¿ok? Es una nana que nos llevó a Cristo, nos mostró a Cristo. Una vez venido Cristo, ya no ocupamos a la nana, ya tenemos a Cristo, nuestro Señor y Salvador y Dios. Por eso no cumplimos la ley. Ya fue clavada en la cruz, porque no estamos ya con un guía, sino ya estamos en Cristo. ¿Ok? Gálatas 3:25. Pero venida la fe, ¿cuál fe? La fe en Jesucristo. Venida la fe, ¿qué cree que pasa? ¿Qué dice Pablo en Gálatas 3:25? Ya no estamos bajo los cuidados de la nana, de la niñera. Ya somos adultos espirituales, educados conforme al nuevo pacto, con el amor de Cristo habitando en nosotros. Ya no ocupo una nana, una niñera que me diga, niño, por favor, no te hagas pipí en la puerta del baño, éntrale al baño. Ya no, porque ya entramos directamente al baño porque estamos educados, ¿sí o no? Dígame, el niño, y alcanzó a llegar el niño al baño, ya le quitaron los pañales al niño porque empezaba a educarlo para que fuera al baño, y todavía pues se le olvidó y creyó que traía pañales, y pues se hizo en la puerta del baño. Dios mío, es un niño, entienda. La ley fue para niños, por eso la ley educa a niños, pero nosotros ya no somos niños. Ya no somos niños, en Cristo Jesús no somos niños, ¿ok? Entonces imagínense, el niño no entró, híjole, se me olvidó, imagínense el niño de 2 años, pues se me olvidó que no traía pañales y me hice en la puerta del baño. Y ahí están educando, ¿sí o no están educando al niño? Hasta que ya entiende él que no trae pañales y que necesita ir al baño. Es la misma. Una vez entendido el niño de que ya no trae pañales y de que él solito puede ir al baño, ya no necesita que la nana le esté diciendo, niño, por favor, no te hagas en la puerta. Es lo mismo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, bajo el maestro o bajo la niñera. Ya no estamos bajo la niñera. Es decir, en otras palabras, ya no estamos bajo la ley mosaica. Yo creo que es muy entendible esto, ¿verdad? Como para que la gente diga que tengo que guardar la ley. Hay gente tan terca por internet, Dios mío. Ahora que estoy hablando de gracia, hay personas tan tercas. Pongo anuncios de gracia y gente, no, pero Cristo nada más abolió los mandamientos de los sacrificios de animales. Todas las demás leyes morales sí hay que cumplirlas, Dios mío. Y hay gente así que no entiende el nuevo pacto, no entiende la gracia, no entiende el sacrificio y la obra terminada de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Gálatas 3:25, palabra de Dios para todos. Ahora que ha llegado la fe, nos liberamos de ese guardián, inclusive lo menciona como guardián, nos liberamos de ese guardián que era la ley. La ley siempre andaba encima, ¿no? O sea, a ver, Clodomiro, ¿qué fue lo que no cumpliste? A ver, ¿qué fue? Dime, ¿cuántos?
No, pues que cumplí esto, no, pues te hicieron falta tantos que lo miro. Así era la ley, como un tipo guardián. Biblia en lenguaje sencillo. Pero ahora que ha llegado el tiempo en que podemos confiar en Jesucristo, no hace falta que la ley nos guíe y nos enseñe. No ocupamos enseñanzas de la ley. Ya no ocupamos enseñanzas de la ley de Moisés. Y luego dice el 26, qué maravilloso. Pues todos son hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por guardar la ley de mandamientos? No, por la fe en Cristo Jesús. ¿Quién cree que nos guía ahora? El Espíritu Santo. Él es nuestro guía. Ya no son los mandamientos, no es guardar la ley. Es el Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y Romanos capítulo 8 dice que somos guiados por el Espíritu Santo. Creo que es Romanos 8:14, ¿no dice? Que somos guiados por el Espíritu de Dios, ¿ok? ¿Entendemos esa parte? Ustedes han confiado en Jesucristo y por eso todos ustedes son hijos de Dios. Eso quiere decir, por haber confiado, por haber creído en Jesucristo, somos hijos de Dios. Entonces ya no estamos bajo la ley. Pablo fue muy claro, ya no estamos bajo el maestro, ya no estamos bajo el guía. Ese guía nada más era para llevarnos a Cristo, el maestro para enseñarnos a Cristo, la ley era para enseñarnos a Cristo. Una vez venido Cristo ya y habernos mostrado a Cristo, habiendo conocido a Cristo, ya no necesitamos ese maestro, ese guía. ¿Ok? Y por último, ¿por qué no guardamos la ley? Porque la ley ya fue abrogada, ya no tiene efectos, fue abolida, ya caducó. Hebreos capítulo 7 versículo 18. Hebreos 7, 18. Bueno, y Efesios 2:15 también lo dice, pero vamos a Hebreos 7, 18. Dice la Reina Valera 60, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Queda abrogado. Y luego dice, queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Bueno, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué mandamiento quedó? Dice, el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Qué mandamiento se refería? ¿Por qué ese mandamiento dice que era débil y por qué dice que era ineficaz? ¿Por qué había ineficacia en ese mandamiento? Bueno, si usted lee poquito anterior se va a dar cuenta que está hablando de la ley. Dice, no versión internacional, por una parte la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz. Sencillo. Pero ¿cuál ley? ¿Cuál mandamiento? Bueno, habla de la ley de Moisés. Si usted lee el contexto, dice el 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no conforme a la ley, obviamente. Dice, no constituido, ¿qué? Este sacerdote, el sumo sacerdote nuestro, ya no es Aarón. Aarón era el sumo sacerdote conforme a la ley y la descendencia de Aarón. ¿Pero qué cree? Ahora ya tenemos un sumo sacerdote. Y luego dice el 16, un sumo sacerdote que no fue constituido conforme a la ley del mandamiento, acerca de la descendencia, es decir, acerca de la descendencia de Aarón. No fue constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. No provenía de la descendencia arónica. Ok, me está haciendo un contraste entre mi sumo sacerdote Jesús, entre el sumo sacerdote conforme a la ley. Cristo Jesús no fue constituido conforme a un sacerdocio levítico o un sacerdocio arónico. No, es otro sacerdote. Y hablando de la ley de Moisés en ese contexto, dice el 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Cuál mandamiento? La ley de Moisés, que constituía sacerdotes humanos de la descendencia de Aarón para hacer la expiación de los pecados del pueblo de Israel.
quedó ya eliminado, literal, la ley de Moisés, que constituía sacerdotes para el sacrificio de corderos. Y luego dice la Biblia en lenguaje sencillo, Hebreos 7:18, así que la ley de Moisés ha quedado anulada porque resultó inútil. Ahora, ¿por qué fue inútil la ley? Si Dios no va a crear nada para que sea inútil, ¿me entiende? Pero ¿por qué fue inútil? Porque a los que les aplicaba la ley eran muertos espirituales que vivieron en el pueblo de Israel. Muertos espirituales. Por eso el mandamiento literalmente quedó ineficaz, no porque fuera malo el mandamiento, sino porque fue dado para personas muertos espirituales, para que esos muertos espirituales entendieran que no podían cumplir la ley por más que quisieran, y que ellos mismos, en ellos surgiera la necesidad de un Salvador. Esa era la idea de la ley, decirle: no puedes, israelita, no puedes, judío, no puedes, necesitas un redentor, necesitas a Jesús, necesitas un Salvador. Por eso se sacrificaban animales, se derramaba la sangre. En Levítico 16 dice que un animalito se enviaba al desierto, y tiene su simbolismo en el nuevo pacto. Lo sacaban fuera del campamento, al desierto, dice a Azazel, dice. Lo llevaban al desierto ese cordero. Pero ¿qué cree? Hebreos 13 nos dice, así como ese cordero lo sacaban fuera del campamento, al desierto, y Aarón llegaba y le depositaba los pecados del pueblo de Israel, al animalito le decía: a ver, corderito, tú vas a llevar el pecado de adulterio, de fornicación, de robo, tú los vas a llevar, y depositaba sobre el animalito los pecados del pueblo de todo un año. Y dice que salía fuera del campamento al desierto, lo llevaban ese cordero. Pero Hebreos 13 dice que así como ese cordero lo sacaban del campamento, así también Jesús fue sacado del campamento. Fue al lugar desértico de las profundidades del mar. ¿Quiere ver eso? Hebreos 13, mire, en el mismo libro de los Hebreos. Así también Jesús. Versículo 11, hablando, mire, Pablo les explica a los hebreos israelitas que se convirtieron a Cristo, creyentes en Jesús, les explicó por qué no era aplicable la ley de sacrificios de animales, ¿ok? Y en esa misma explicación que les da, bueno, el autor de los hebreos, muchos dicen que no fue Pablo, etcétera. Bueno, yo en lo personal me inclino más a que fue Pablo, pero no existe. Si alguien dice, bueno, ¿qué historiador dijo que era Pablo? No hay un autor que se nombre como autor de los hebreos, ¿me entiende? Dice, versículo 10, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Está hablando de versículo 11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado, es introducida, ¿dónde? En el santuario. ¿Por quién? Por el sumo sacerdote de la descendencia de Aarón. ¿Ok? ¿Qué pasaba con esos sacerdotes? Perdón, con esos corderos. Se sacrificaba la sangre, y dice luego que eran quemados. ¿Pero dónde eran quemados? Fuera del campamento, tenían que sacarlos y eran quemados. Una vez del sacrificio de sangre, se sacaban fuera del campamento y eran quemados. Tiene un simbolismo en el nuevo pacto, claro que sí. Y luego dice el 12, por lo cual también, ¿qué? También Jesús no nada más fue sacrificado físicamente derramando su sangre, sino que también el Espíritu de Cristo salió fuera del cuerpo de Cristo y fue trasladado al desierto. Y en ese lugar sufrió por nosotros. Hay un simbolismo en todo esto. El autor de los Hebreos nos habla que también como esos corderos se sacrificaban, derramaban su sangre y luego sacaban fuera del campamento y los quemaban. ¿En qué momento se cumplió en Cristo? Dice el autor de los Hebreos, por lo cual también Jesús tuvo que salir fuera del campamento. ¿Qué significa Jesús saliendo fuera del campamento? Jesús saliendo fuera de
del templo de Dios. Jesús saliendo fuera del templo de Dios. ¿Cuál era el templo de Dios? Cuando Jesús andaba sobre la tierra, era Cristo Jesús. Era templo del Espíritu Santo. Ahí habitaba Dios en Cristo. Tuvo que salir el Espíritu de Cristo del cuerpo de Cristo para ser quemado fuera de su cuerpo. ¿Pero qué cree? Tenía que ir a un lugar a ser quemado. Por eso dice la Biblia que descendió a las partes más bajas de la tierra. Y ahí no fue a predicar, fue a sufrir. Él tenía que trasladar nuestros pecados a un lugar. No hay otro lugar donde pudo habérsele quitado el pecado de nosotros a Cristo, más que en ese lugar. Tenía que ser quemado el Espíritu de Cristo. Y quemar es un simbolismo de un sufrimiento. Tenía que sufrir el Espíritu de Cristo. ¿Okay? Dice la Biblia, Arcas Fernández, que lo mismo que sucedió con los corderitos, que los sacaban fuera del campamento y los quemaban, dice, de la misma manera Jesús. Lo mismo que sucedió con los corderitos, lo mismo que sucedió con los corderitos que sacaban fuera del campamento una vez sacrificados, eran quemados, lo mismo pasó con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para santificar, dice, al pueblo con su sangre. En otras palabras, la única manera de santificar al pueblo con su sangre era derramar la sangre y sacar al cordero y quemarlo. Era la única manera de santificar al pueblo con su sangre. Y luego dice, murió o padeció, ¿dónde? Fuera de la puerta. Y eso representa el desierto donde eran quemados los animalitos. Tiene un simbolismo todo lo que padecían los corderitos con lo que padeció Cristo Jesús. Un simbolismo maravilloso. Y cuando entendemos eso, bueno, así le cortamos. Creo que cada vez que hablamos de ese tema nos aceleramos un poquito, ¿no? Es un tema que nos apasiona y entendemos el sacrificio perfecto de Jesús. Muy bien, cada persona que nos ve por internet declaramos sanidad en sus cuerpos. Si Jesús fue sacrificado llevando sus enfermedades, ahora reciba por la fe la sanidad de su cuerpo. En el nombre de Jesús echamos fuera toda enfermedad, toda dolencia, y declaramos que el Espíritu de aquel que levantó a Cristo Jesús entre los muertos vivifica esos cuerpos, la unción del poder del Espíritu, ahora restaurando órganos, pulmones, riñones, en el nombre de Jesús, corazón, y cada órgano disfuncional, cada célula disfuncional, cada sistema disfuncional en esos cuerpos ahora mismo cobra vida en el nombre de Jesús. Declaramos vida, un cerebro nuevo, neuronas sean regeneradas ahora en el cuerpo de nuestro hermano Reyes en el nombre de Jesús. Neuronas sean restablecidas, un cerebro nuevo lo declaramos en el nombre de Jesús. Es hecho nuevo por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Hasta allá donde está, es restaurado cada parte del cuerpo, un cerebro perfecto, alineado y ajustado como fue diseñado por el Espíritu de Dios, que envíe las señales perfectas al resto de su cuerpo. En el nombre de Jesús declaramos vida en él. En el nombre de Jesús echamos fuera el espíritu de muerte. Satanás, te ordenamos ahora mismo que sueltes su cuerpo en el nombre de Jesús, porque no tienes ningún derecho legal en la vida de él. En el nombre de Jesús declaramos que es sano por las heridas de Jesús. Y cada persona que nos ve lo declaramos sano por las heridas de Jesús. Reciba a Cristo en su corazón. Dígale: Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida. Te recibo como mi único Señor y mi único Salvador. Muy bien, nos despedimos de nuestros amigos que nos ven por internet. Cristo les ama. Nosotros también. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Recuerde, nos vemos los viernes 7:45 y los domingos a las 12 del mediodía, transmisiones en vivo en el nombre de Jesús.